Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, estamos haciendo una nueva clase. La última vez que nos reunimos, tratamos de culminar con el estudio de Grecia, ¿sí? Charlamos sobre Alejandro Magno y sobre lo que había pasado luego después de su muerte. Y en este caso, como yo les había adelantado, la idea es trabajar, bueno, el Imperio Romano o la Roma antigua, ¿sí? Y todo lo que significó para Occidente. Vamos a tratar de hacerlo en pocas clases, ¿sí? Lo cual quiere decir que vamos a tener que apretar un poco la historia romana. Y para ello, lo que tengo pensado justamente es que hacerlos ver un breve video, que muchas veces lo pongo cuando inicio, digamos, el proceso romano en las clases presenciales. Así que seguramente ustedes acaban de verlo. Vamos a ver qué trabajamos de ese video. Pero la idea es que sirva un poco como introducción a la historia romana. Tira muchos datos en muy poco tiempo. Habla mucho de un montón de emperadores. La idea es, no va a ser estudiar la historia romana desde ese lugar. No tiene sentido conocerse los nombres de los emperadores. Yo mismo no me sé todos los nombres de los emperadores, no tendría sentido. Es como saberse todos los nombres de los faraones egipcios, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero sí, por supuesto, hay, como siempre, hay figuras que son determinantes para la historia, digamos, de las diversas civilizaciones y esas seguramente serán las que en algún momento estudiaremos o que recordaremos eventualmente, ¿sí? Pero en este caso lo que yo quiero es trabajar la historia romana desde el punto de vista de su legado y de su importancia justamente para lo que es la historia occidental y la historia mundial, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, comenzando justamente hablando de, bueno, qué fue lo que ese mundo romano antiguo dejó al mundo, al pensamiento y a la cultura occidental. Entonces, bueno, les voy a ir compartiendo una de las primeras imágenes con las que voy a trabajar, que justamente habla del legado romano, ¿no? Esto es algo que elaboré yo hace un tiempito, es algo muy simple, pero que como vieron en el video que les presenté inicialmente, trabaja algunas de las grandes nociones, es decir, algunos de los grandes aspectos que justamente la civilización romana legó, ¿no? Comenzando por el latín, ¿sí? El latín, que es, por supuesto, fue el idioma del Imperio Romano. La importancia que tiene es que es el origen de las lenguas romances, ¿sí? Las lenguas romances son aquellas que devienen del latín y son, por ejemplo, el español, el portugués, el francés. Nosotros, por supuesto, hablamos en español. Y como en algún momento habíamos hablado sobre Grecia, ¿sí? Que también utilizamos terminologías griegas, el latín digamos, es la base de nuestro lenguaje, de la forma en que nos comunicamos. Y por supuesto, cuando hablamos de la base del lenguaje, también hablamos de la base cultural, ¿no? Con el lenguaje vienen las ideas, con el lenguaje vienen los conceptos, ¿no? Y las formas de ver el mundo también. Por eso es tan importante. Otro de los legados, que también lo vieron en el video, es el derecho. El derecho romano, ¿no? La forma en que los romanos fueron codificando el derecho, ¿no? Más allá de, digamos, el primigenio o el primitivo derecho consuetudinario, es decir, el derecho de la costumbre, como en todas las civilizaciones, en algún momento se pone en papel, en este caso no en papel, pero se escribe justamente para que sea conocido por todo el pueblo y se va codificando, se van estableciendo códigos con artículos y demás. Bueno, este derecho romano, ¿no? A lo largo de toda su historia, es la base del derecho que se utiliza hoy, ¿no? En nuestra república y en las diversas repúblicas occidentales del mundo, ¿no? Por otro lado, las ciencias, ¿no? Los conocimientos que tenían los romanos sobre la medicina, sobre la física, sobre la ingeniería y la hidráulica, fundamentalmente. Probablemente en algún momento, si nos da el tiempo, vamos a hacerlo. Vamos a ver un video muy interesante que habla sobre la hidráulica y sobre el manejo que tenían del agua los romanos, ¿no? Y si alguno o alguna ha tenido la posibilidad de visitar Roma, todavía se ve mucho ese legado, ¿no? Los acueductos y la forma en que tenían de llevar el agua a la ciudad romana, ¿no? Y llevarla a los baños y a las termas.
Eso es realmente impresionante. Por supuesto la arquitectura, ¿no? Los romanos han legado el cemento, el concreto, ¿no? El famosísimo arco romano, del cual creo que en algún momento hemos hablado, ¿no? Digamos, es la estructura, una estructura arquitectónica, pero de ingeniería que contribuye justamente a contener fuerzas y a contener pesos de una manera muy eficiente, ¿no? Y que creo que en esta placa se ve, atrás está el Coliseo Romano, ¿no? Y si ustedes ven, van a ver numerosos arcos que se van superponiendo unos sobre otros, que también se pueden ver en los acueductos romanos y demás. Y a partir también de esta concepción física de distribución de fuerzas que tiene el arco, también las cúpulas, ¿no? Las famosas cúpulas que se pueden ver, por ejemplo, se puede ver en el Panteón de la Roma Antigua, que es realmente impresionante. También el Imperio Romano nos legó el cristianismo, ¿no? El cristianismo se termina de oficializar, ¿no? Se hace religión oficial del Imperio Romano, como vieron en el video, con Constantino también, con Constantino, ¿no? Pero varios siglos después del nacimiento de Cristo, como sería desde el punto de vista de la religión cristiana. Y por supuesto es un legado importante porque hoy es una de las religiones más importantes del mundo, más numerosas, ¿no? En fieles del mundo. Y bueno, hoy por supuesto la sede del papado está en la ciudad de Roma, ¿no? Y después han dejado escritores, filósofos e historiadores, ¿no? Como el famoso Tito Livio, que por supuesto también son un legado fundamental a la historia romana. Eso como legado, ¿no? Vamos a ver si por acá yo tengo, bien, lo que estaríamos viendo acá, vamos a ver si lo puedo checar un poquitito para que entre mejor, es una cronología. Siempre comienzo por una cronología, siempre hay que situarse un poco en el espacio-tiempo, y en este caso vamos a hablar un poquito del tiempo, ¿sí? Hay que remontarse a principios del segundo milenio para hablar justamente de los diversos pueblos que fueron poblando, vale la redundancia, la península que constituye lo que hoy es Italia, ¿no? Y que fueron poblando también la región del Lacio, ¿no? Que es justamente donde está la ciudad de Roma, ¿no? Pero básicamente cuando se habla de la historia romana se habla de un periodo de un poco más de 1200 años, que van desde el año 753 a.C., que se presume, ¿no? Mitológicamente como la fundación de Roma, hasta el año 476, que es cuando cae definitivamente el Imperio Romano de Occidente. Como verán acá, hay una división, ¿no? Temporal en la cual, digamos, historiográficamente, a partir, digamos, de determinados hechos que se dieron en la antigua Roma, se divide la historia del Imperio Romano o de la Roma Antigua en monarquía, república, imperio, ¿no? Y después sucede la división del imperio en dos grandes regiones, en dos grandes imperios, que van a ser el Imperio Romano de Occidente, que justamente perece, muere, con la toma de Roma en el año 476. Y luego, digamos, de un largo proceso de invasión y de asedio permanente de los pueblos bárbaros, y el Imperio Romano de Oriente, que pervive por otros 1000 años aproximadamente, hasta el año 453. Esta es una primera cronología. Seguramente vamos a trabajar algo de esto, así que no nos vamos a meter demasiado, pero es interesante recalcar que, así como sucedió en las ciudades griegas, ¿no? Que nosotros acabamos de ver, en las ciudades-estado griegas, se inició con el proceso de organización política, ¿no? Se dio, bueno, con un proceso de cinecismo, ¿no? Pero también se dio con la figura de la existencia de reyes, ¿no? De una monarquía que inicialmente eran electivas y demás. Y ahora lo vamos a mencionar cuando veamos un mapilla, pero la ciudad de Roma, ¿sí? También procede de una suerte de un cinecismo, ¿no? Esa reunión de aldeas que se van vinculando entre sí en un sentido no solamente espacial, sino también en un sentido político, y después van conformando, digamos, una suerte de ciudad-estado. Cuando hablamos del origen étnico de los romanos, nos referimos a los latinos, ¿no? Los latinos eran un pueblo, uno de los pueblos que poblaron esta región,
digamos, de la península itálica, y que se vendrían a ser de origen indoeuropeo también, ¿sí? Como los griegos, por ejemplo, que nosotros vimos anteriormente cuando hablamos al inicio de los cretenses y de los micénicos, ¿sí? Y que en algún momento, ¿no? En la zona del Lacio y en toda la zona, digamos, costera, digamos, de la península itálica, existían otros pueblos. Entre esos pueblos que también existían estaban los etruscos, que en algún momento se expanden, ¿no? Y de alguna manera controlan a los latinos. La Roma antigua, la ciudad romana antigua va a estar muy influida, digamos, si bien el origen es latino, va a estar muy influida por la cultura etrusca, ¿no? Y va a haber como una suerte de hibridación cultural, ¿no? Y política de estos dos orígenes, ¿no? Está, por supuesto, también la fundación mitológica, ¿no? El mito de Rómulo y Remo, de la fundación de Roma, pero no vamos a profundizar en eso, quizás lo veamos tangencialmente porque no deja de ser, digamos, una construcción mitológica. Bien, ustedes están viendo esto que estoy haciendo, pero lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunos mapillas primero. Lo que por supuesto quiero hacer es situarme en espacio, ¿no? Esta región de la que estaba hablando es esta, ¿no? Esta es la región del Lacio, ¿no? Donde está Roma. Y por supuesto está la península itálica, ¿no? Con Córcega, y por supuesto esto que se ve aquí es el mar Mediterráneo, ¿no? A ver si lo vemos en otro mapa, todo este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Voy a intentar agrandar esto y que no se me vaya del espacio, pero acá está Grecia, por supuesto, con las Cícladas, ¿no? Asia Menor, esto es todo el mar Mediterráneo, y esto es por supuesto la península itálica, ¿bien? Recuerden que el sur de la península itálica, así como Sicilia, que es esta isla grande que tenemos acá, estaba también poblada por ciudades griegas. Recuerdan que nosotros cuando hablamos cuando trabajamos Grecia y cuando vimos todo el proceso de la colonización, ¿no? De los siglos 8 y el siglo 7 antes de Cristo, justamente hablamos de que los griegos denominaban esta parte como la Magna Grecia, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar en eso, ¿sí? Como comentario, acá tenemos otro mapa. Este mapa en realidad obviamente, es una representación esférica, ¿no? Del planeta, del mundo, y lo que se ve en color verde, en estos dos colores, es la máxima extensión que tuvo el Imperio Romano ya en el primer cuarto del segundo milenio, allí por el año 117 aproximadamente después de Cristo, ¿no? Estamos hablando de 8 siglos después del periodo que venía mencionando anteriormente. Pero bueno, para situarnos en tiempo y espacio, tenemos esta imagen que es de la península itálica, la famosa bota, ¿no? No sé si en algún momento lo han mirado como una bota, pero para esto pareciera ser un pie con un taco, no parece una bota, como la bota de Santa Fe que nosotros tenemos en Argentina. Bien, pero no vamos a profundizar en esto, vamos a volver a estas imágenes que tienen que ver con el legado. Acabamos de ver también la cronología y lo que voy a comentar ahora brevemente es cómo se organiza, ¿no? La sociedad romana. Bien, Roma, a ver, ¿por dónde comenzamos? Hacia el siglo VI, siglo VII, bueno, comienza justamente la organización, digamos, y el poblamiento, es decir, se va produciendo paulatinamente ese cinecismo, ¿no? de aldeas romanas, de lo que era la ciudad, y digamos, va a surgir un primer tipo de gobierno que es la monarquía. Aquí hay que hacer algún paralelismo, ¿no? Entre el mundo griego y el mundo romano, ¿no? Porque inicialmente tenían esta monarquía, pero también se va a producir, como se produjo en el caso griego,
una presión de los grupos que no tenían acceso a la política y que no tenían acceso digamos, a los privilegios, ¿no? Como se dio, por supuesto, en la Grecia antigua. ¿Bien? Entonces, en el caso romano, ¿sí? Se va a ir configurando con posterioridad, digamos, a la deposición del último de los reyes romanos, que va a ser Servio Tulio. Se va a ir configurando un tipo de sociedad, ¿sí? Dividida entre una aristocracia, ¿sí? Y el resto del pueblo. ¿Sí? Esa aristocracia, en el caso romano, van a ser los plebeyos, los patricios, ¿no? Inicialmente los patricios se suponen que eran justamente los padres de las familias más poderosas y descendientes de los fundadores de la ciudad de Roma, ¿no? Pero después, andando el tiempo, ¿no? ya en tiempos de la República Romana, los patricios van a ser asociados, creo que esto el video también lo mencionaba, van a ser asociados en realidad a las familias que tienen la mayor parte del poder económico, ¿no? Nosotros estamos viendo esta placa. Esta placa vendría a ser una suerte de... a ver, esta placa la armé yo también, digamos, este cuadro lo armé yo. Y tiene que ser entendido como un cuadro bastante esquemático, ¿no? Porque obviamente a lo largo de 1200 años de historia todo esto tuvo modificaciones, o no solamente modificaciones, sino que se pueden encontrar matices, ¿no? Modificaciones, por ejemplo, dentro de lo que era, como acabo de comentar, la propia clase de los patricios, ¿no? Pero para que se den una idea, hay grandes categorías en las cuales se puede agrupar a la sociedad romana. Y primero hay que partir de aquellos hombres que eran libres y los hombres que no eran libres. Y un dato importante para comprender aquí, que también es asimilable a la sociedad griega, es que la Roma antigua, ¿sí? Desde el punto de vista económico, también se apoyaba en un tipo de matriz esclavista, ¿no? En la Roma antigua había esclavos, y a medida, por supuesto, que la ciudad se va convirtiendo, va avanzando sobre otros territorios, y va conquistando ciudades, va sometiendo a esos pueblos, digamos, a pagar tributo, por supuesto, pero también a partir de las guerras hay hombres que van quedando en calidad de esclavos, ¿no? También surge en la Roma antigua la figura de la esclavitud por deudas, ¿sí? La figura de la esclavitud por deudas también en determinado momento, para el caso romano es allí por el siglo V, cuando se produce un conflicto, el famoso conflicto de los órdenes entre los patricios y los plebeyos. También se va finalmente terminando de abolir, como fuera en el caso griego en los tiempos de Solón, ¿sí? La esclavitud por deudas era un tipo de esclavitud en la que se caía justamente como digamos, el caso que vimos para Grecia, justamente por las deudas, o porque no sé, digamos, determinadas personas no podían pagar sus deudas a los dueños de las tierras. Entonces quedaban en calidad de esclavos. Pero bueno, siguiendo el cuadrito que tenemos acá, una primera categoría es, bueno, quiénes eran libres y quiénes no eran libres. Eran todos libres aquellos que no fueran esclavos. Bien. Y en esa categoría entrarían, por supuesto, la cúspide de la pirámide, que son los patricios, ¿sí? Los patricios, generalmente cuando se habla de la sociedad romana, se hace una primera distinción, que es decir, bueno, patricios y plebeyos, porque fueron siempre, de alguna manera, la sociedad, digamos, la primera división, la división más importante, en la cual se dividió la sociedad romana, ¿sí? Aquellos que eran patricios eran como una suerte de aristócratas, eran los que eran una suerte, no, eran los aristócratas, eran aquellos que tenían privilegios sobre, por ejemplo, el pago de tributos y sobre acceso a determinados magistrados. Y después estaba el resto del pueblo, que eran los plebeyos. Los plebeyos generalmente eran comerciantes, artesanos, y se dedicaban a eran campesinos también, se dedicaban a otro tipo de labores, y eran quienes conformaban mayoritariamente el ejército, ¿sí? El ejército es interesante también porque, así como lo fue también en la Grecia antigua, sobre todo en la Roma, fue un reflejo justamente de cómo era
la sociedad romana, ¿no? De quiénes accedían al ejército y quiénes podían participar en el ejército. Aquellos que no podían participar al ejército eran los esclavos, por supuesto, porque de hecho habían sido incluso mayoritariamente sometidos a través de las guerras, pertenecían a otras poblaciones. Pero los que participaban del ejército eran aquellos que eran los ciudadanos, ¿no? Acá, como nosotros podemos ver en este gráfico, los ciudadanos eran por supuesto, los patricios y los plebeyos. Y esto, cuando hablamos de acá, hablamos en realidad ya de una distinción relacionada con el cargo, ¿sí? O con el rol que cumplen en la sociedad, que ahora lo voy a comentar. Pero para acceder al ejército había que ser ciudadano, ¿no? Y había, por supuesto, una pirámide social en la cual estaban los patricios y más hacia abajo estaban los plebeyos, y la base de la pirámide eran los esclavos. Y también estaban los libertos, ¿no? Que yo lo pongo en este sector. Los libertos no eran ciudadanos tampoco, bien, y eran aquellos que en algún momento habían sido esclavos, pero comprando su libertad o de alguna otra manera, a través de una suerte de manumisión, podían haber accedido a la libertad, ¿no? Entre los patricios, como se verá, existían los senadores y los altos magistrados. Ahora vamos a hablar quizás un poquitito de cómo era la estructura política, también de una manera muy esquemática, porque eso varió mucho a lo largo de la historia. Y como menciono aquí, los patricios eran la nobleza romana e incluye también al ordo equester, ¿no? El ordo equester, en realidad, eso es un término latino que alude justamente al orden ecuestre, ¿sí? Y ecuestre tiene que ver con caballo, ¿sí? Recuerdan que en algún momento, cuando hablábamos de Atenas, de Esparta y del ascenso macedónico, hablábamos de la caballería, ¿no? Y la caballería justamente son aquellos ciudadanos que pelean, ¿no? Que pertenecen al ejército, pero que son parte de la caballería, ¿no? En ese momento, para tener un caballo, digamos, había que tener mucho dinero, entonces era un sector muy privilegiado de la sociedad, y esto se notaba mucho en la división social romana. Entre los patricios, el ordo equester era, digamos, un sector, digamos, del ejército que también tenía mucho poder económico. De hecho, también, digamos, en el primer momento, digamos, de la República Romana, digamos, para acceder al ejército, accedían los ciudadanos que podían costearse también, por supuesto, el armamento, ¿no? para luchar. Entonces eso hacía justamente que la infantería liviana, ¿no? Aquellos que son soldados de a pie y que tienen menos capacidad, menos herramientas de combate, por decirlo de alguna manera, menos armas, estaban, por supuesto, entre los plebeyos, ¿no? Andando el tiempo, digamos, el ejército se fue profesionalizando, ¿no? Y buena parte del armamento fue costeado por el propio Estado romano, ¿no? Que a partir justamente de la profesionalización del ejército, creó uno de los mejores ejércitos del mundo, o el ejército más poderoso del mundo, que terminó con ese enorme imperio territorial. Bien, vamos a pasar vamos a ver este cuadro que habla de las instituciones romanas, pero primero voy a mostrar a ver si podemos verlo. Vean, este también es muy esquemático, ¿no? Es un cuadro muy esquemático, pero habla de la estructura política que tenían las instituciones romanas durante la monarquía, durante la república y en el imperio. Y como se ve, más allá de que la cabeza, ¿no? La cabeza de este cuadro siempre varía, ¿no? Entre la monarquía, la república y el imperio, porque lo que cambia básicamente es quién ejerce el poder máximo. Hay una institución que es básica, hay dos instituciones que son básicas y que se repiten en los tres casos. Una de las más importantes es el Senado. No, que en el Senado siempre estuvo en manos de los patricios, siempre estuvo en manos de aquellas familias más poderosas que inicialmente tenían una raíz sanguínea, ¿no? Porque se supone que eran los fundadores de Roma, pero que después, andando el tiempo, los de la descendencia, ¿no? de toda esta cúpula, de toda esta aristocracia, se fue hibridando con hombres de altísimo poder económico, ¿no?
Y después existe la asamblea, que inicialmente en la monarquía eran patricios, pero después, cuando se produce en el siglo V este conflicto entre estos dos grandes órdenes, entre los patricios y los plebeyos dan lugar, forman una asamblea propia, ¿no? Este, que se va a denominar, no me sale el nombre en este momento, ya me va a salir, pero bueno, lo cierto es que durante la República aparece un organismo que es una asamblea donde por supuesto se votaban las leyes que emanaban de los altos magistrados, donde votaba justamente el pueblo, que no era parte y no era manejada por el patriciado, por los patricios. ¿Sí? Esta asamblea en algún momento existió a la par que existía la asamblea de los patricios, y era como una suerte de estado dentro del estado, y que surgió justamente de esta crisis que se dio, ¿no? Esta presión de vuelta de un pueblo que no tiene acceso a la participación política. Entonces en algún momento se produce, quizás lo trabajemos, un conflicto en el cual se produce una secesión plebeya, ¿no? Y los plebeyos se niegan a combatir en un momento álgido de la lucha, y forman sus propias instituciones, ¿no? No me salía el nombre, bueno, van a dar lugar a unos magistrados que van a ser los tribunos de la plebe, ¿no? Los tribunos de la plebe que van a ser elegidos justamente por los plebeyos y van a ser los más altos magistrados. Entonces ese poder en algún momento va a existir a la par que va a existir la asamblea y el senado, por supuesto, que estaba controlado por los senadores, pero de alguna manera va a contribuir a democratizar el poder, ¿sí? En un sentido de que ya el Senado y los patricios no podían hacer lo que querían, sino que tenían que de alguna manera acordar, negociar, digamos, con la otra parte de la sociedad, que era muy mayoritaria en número, pero que no tenían el mismo poder económico. Pero sí eran vitales para el funcionamiento del ejército, y de la administración y de la economía, en suma, ¿no? De ese ejército romano. Y durante el imperio es interesante, bueno, por supuesto a la cabeza va a estar el emperador, ¿no? Y después va a haber un senado que también por supuesto va a tener cierta importancia, pero muchas veces va a entrar en conflicto y van a ser quienes depongan a los emperadores y los asesinen y demás. Y muchas veces en algunos otros casos a lo largo de cientos de años de historia van a ser sometidos por el poder del emperador. Y después va a seguir estando la asamblea, pero la verdad es que no va a tener un poder real decisorio, ¿no? Y durante el imperio lo que se pierde, sí, por supuesto, es esta idea de participación ciudadana en el gobierno del poder. Este otro cuadro que le muestro es un poco más complejo. Habla de la República Romana, ¿no? Pero digamos, de las instituciones. Y como vemos, aquí dice que los patricios y los plebeyos forman asambleas populares o comicios. Los comicios se les llama porque en estas asambleas era donde se iba a votar las leyes directamente, que eran propuestas, a veces a menudo por los cónsules, que eran justamente los que estaban a la cabeza de la República Romana. Acá, como dicen, bueno, aprueban las leyes y eligen a los magistrados, ¿no? Que van a ocupar esos cargos. Los antiguos magistrados, es decir, aquellos que se van jubilando, ¿no? De ser cónsul, por ejemplo, van a formar parte del Senado. Controla a los magistrados y dirige la política exterior. Como les comentaba anteriormente, el Senado romano siempre va a ser muy importante y va a tener de alguna manera, en buena parte de la historia romana, la manija del poder en Roma. Se me está haciendo muy largo el video, no quiero que sea demasiado largo, pero bueno, los comicios eligen también a los magistrados, como decía, y ejercen el gobierno, y acá se elaboran, digamos, se comentan cuáles eran algunos de los magistrados, que eran como si fueran los cargos políticos más importantes, los cargos políticos y direccionales, ¿no? Quienes dirigían la política y tomaban las decisiones o hacían la guerra, ¿bien? Dependiendo el caso, como por ejemplo el caso del cónsul. Así que bueno, aquí voy a cerrar, ¿sí? Vimos vimos muchas cosas de una manera muy rápida y muy veloz. Otras tantas las vamos a trabajar probablemente con bibliografía. Es mucho lo que se puede trabajar, mucho lo que hay que ver, pero mi idea es, de vuelta, quedarme con
lo más destacable, ¿sí? Y lo que desde el punto de vista del legado de esta civilización podamos rescatar. Bien, así que aquí voy a cerrar, no, vamos a hacer un trabajito con esto, por supuesto. Sigan bien y nos vemos en el próximo video o en el próximo Meet. Saludos.